Ecuaciones de primer grado. En este caso vamos a hacer un recordatorio de lo que son ecuaciones de primer grado para poder continuar con el tema nuevo. Antes de comenzar, tienen que recordar lo que es el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es cambiar del lenguaje natural, como normalmente a veces llamamos las cosas, a lo que son signos, letras y números. Entonces, aquí tengo varios ejemplos de lo que nosotros podríamos decir o lo que podría venir en algún ejercicio. Por ejemplo, el primero les dice un número cualquiera. Nosotros cuando no sabemos qué significa, qué número es, cuánto vale, lo que normalmente ponemos es una letra. Por ejemplo, X, pueden usar Y, pueden usar A, B, cualquier letra. Eso es lo que va a significar un número cualquiera, porque no sabemos cuánto vale realmente. Ahora, en el siguiente les dice la adición de un número a otro. Aquí tenemos dos partes. La primera, nos está diciendo que es un número a otro, no nos está diciendo si son iguales, si son diferentes. Cuando estamos utilizando dos números o más, normalmente ponemos dos letras o tres letras diferentes, o todas las letras, en dado caso que sean diferentes números, ponemos letras diferentes. En dado caso que alguna de esas dos letras, al momento de resolver la ecuación, fueran iguales, pues ya se realiza el cambio. Pero como realmente, lo vuelvo a decir, no sabemos cuánto valen, podemos usar dos letras diferentes. Y aquí es donde tienen que comenzar a aprender ese tipo de palabras que se utilizan en matemáticas. Adición es igual a decir suma, es decir, van a sumar un número, por ejemplo, A más B. Esa es la adición de un número a otro. Es decir, al número A le estamos añadiendo el número B. La diferencia de dos números, volvemos a lo mismo. No sabemos qué números son, podemos usar dos letras diferentes. Por ejemplo, H y K. Ahora les dice diferencia. Esto significa resta. Vas a restar dos números. El siguiente, el producto de dos números. Volvemos a lo mismo, son dos números diferentes. Y en el caso de producto, se refiere a la multiplicación de dos números. Por ejemplo, X, Y. Recuerden que cuando ustedes tienen dos letras juntas significa multiplicación. O también cuando tienen un número y una letra. Como están los dos juntos, es una multiplicación. Aunque en este caso el producto de dos números, esto sería incorrecto. Esto sería lo correcto, porque no podemos decir o asegurar que uno de esos dos números vale 4. No, como no sabemos su valor, por eso ponemos dos letras diferentes. Entonces, esto de aquí es incorrecto. El cociente de dos números, pues si se van fijando, es la adición es suma, la diferencia es resta, el producto es multiplicación, entonces el cociente quiere decir la división. Aquí tienen dos maneras diferentes de escribirlo. A entre B, pero normalmente cuando ustedes están escribiendo ecuaciones, lo ideal es que ustedes lo escriban de esta manera. A sobre B, como si fuera una fracción. El siguiente, el doble de un número. ¿Sabemos cuál es ese número? No, entonces lo llamamos X. O Y o Z o la letra que ustedes quieran poner. El doble quiere decir dos veces. ¿Sí? Aquí este y este de acá ahora sí son diferentes. ¿Por qué? Porque ya me está dando el valor de uno. Acá les decía dos números diferentes, cualesquiera, no los conocemos. Aquí ya me están diciendo que a un número lo voy a multiplicar por 2 o lo voy a contar dos veces. ¿Sí? Entonces, en este caso,
lo que es el doble, el triple, el cuádruple. Es lo mismo que decir 2 veces, 3 veces, 5 veces. Estamos hablando de una multiplicación. Pero aquí estamos hablando de una multiplicación de un número con una letra. El siguiente les dice el triple de una diferencia. Aquí ya tenemos dos cosas diferentes. El triple es lo que les acabo de decir. Quiere decir que es un 3. Pero ya no me está diciendo de un número, no. Me está diciendo de una diferencia. Para poder realizar una diferencia, tenemos que hacer la resta de dos números. ¿Conocemos esos números? No. Aquí se utiliza un paréntesis. Y ponemos X menos Y. Es decir, yo primero voy a realizar esta diferencia y el resultado lo voy a multiplicar por 3. El siguiente, la mitad de la suma de dos números. Volvemos a lo mismo. Ponemos esos dos números, A más C, y les dices la mitad de esos dos. Pues lo divido entre 2. La mitad, luego, un número a su cuarta potencia. ¿Conocemos ese número? No. Vamos a ponerle B. A su cuarta, quiere decir a la 4. ¿Sí? Recuerden que una potencia es multiplicar la base o el número el grande que tenemos, la cantidad de veces que nos dice este. Entonces quiere decir que yo B la voy a multiplicar por sí misma 4 veces. El siguiente, el cuadrado del producto de dos números. El producto de dos números, ¿los conocemos? No, vamos a ponerlo A, B. Ahí ya, tenemos un producto. Y nos dice el cuadrado de ese producto. Ponemos paréntesis. Y el cuadrado significa que está la potencia 2. El cubo que está la potencia 3. Del 4 hacia arriba es como en el caso de arriba. Se les llama a la cuarta potencia, a la quinta potencia y así se van sucesivamente. Y el último nos dice la raíz de una semisuma. Este de aquí es lo mismo que decir la mitad de una suma. Y si se fijan, pues es exactamente esto, ¿no? Es la mitad de una suma. Entonces nosotros vamos a escribir A más C entre 2. Y a esto nos dice, le van a sacar la raíz. Ok. Entonces yo a esto lo encierro dentro de la raíz. Entonces para poder resolverlo tendría que primero hacer la suma. Posteriormente hago la división y el resultado le voy a sacar la raíz y ese sería mi resultado final. Ok, vamos a ponerlo un poquito en práctica. Aquí tenemos lo siguiente. Si el triple de un número se le adiciona 5 es igual a 17. ¿Cuál es dicho número? Primero, el triple de un número. ¿Conocemos el número? No. Vamos a ponerle X. Como es el triple, quiere decir que lo vamos a multiplicar 3 veces. El triple de un número se le adiciona 5. Ya hemos dicho que adicionar es igual a sumar. Es igual a 17. Ahí está, ya escribimos de un lenguaje normal, coloquial, natural, a un lenguaje matemático o lenguaje algebraico. De aquí vamos a recordar un poquito cómo se resolvían las ecuaciones simples, es decir, cuando tenemos una sola variable, una sola incógnita o una sola letra, como quieran llamarlo. En este caso, lo que se trata de hacer es despejar, dejar esa letra que esté sola, sin que nada la afecte, sin que nada le sume, le reste, le multiplique, le divida, lo eleve a una potencia o le saque una raíz. Es dejarla completamente sola. Para eso deben de recordar que tienen dos términos en una ecuación. El lado izquierdo, es el primer término y este es el segundo término, lo que está
Antes del igual, primer término. Después del igual, segundo término. Después, lo que vamos a tratar de hacer es todo aquello que no tenga X, que es en este caso la letra que escogimos, se va a ir del lado del segundo término. Para eso tenemos que quitarlo, eliminarlo. Y una forma de hacerlo es realizarle su operación contraria. Por ejemplo, si yo tengo 8 y le quito 8, desaparece el número, tengo 0. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tienen que hacer es recordar que lo contrario de la suma es la resta. Lo contrario de la resta es la suma. Lo contrario de la multiplicación es la división. Lo contrario de la división es la multiplicación. Lo contrario, lo voy a escribir de esta manera, de una potencia es una raíz. Lo contrario de una raíz es una potencia. Entonces, yo aquí tengo, primero voy a quitar este 5, lo que esté más lejos de la X, lo que le afecte de forma indirecta. Yo este 5 lo tengo positivo, lo tengo sumando, pues ya vimos que lo contrario de sumar va a ser restar. Voy a bajar el 3x, es igual, bajo el 17. ¿Por qué estos dos los bajo? Porque no los estoy operando, no los estoy moviendo, los voy a dejar ahí donde están. Y el 5, como está sumando, lo vamos a poner del lado de la segunda, del segundo término, restando. Y resolvemos esa operación. 17 menos 5 les queda 12. Ahora, del lado de la X, ¿qué le estorba? ¿Qué tiene de más ahí para dejarla completamente sola? Pues el 3. Recuerden que habíamos dicho que si un número y una letra estaban juntos, estaban multiplicando. Entonces, la operación contraria que voy a realizar aquí es la división. Entonces, voy a dividir 12 entre 3. Y esto me va a quedar igual. Voy a poner el resultado aquí arriba. X es igual 12 entre 3. Les queda 4. Y este sería mi resultado. Si nosotros lo sustituimos aquí, es decir, quitamos la X y ponemos el valor que nosotros encontramos, se supondría que nos tendría que dar 17. Si yo a 3 lo multiplico por 4, me da 12. Si le sumo 5, me da 17. Quiere decir que este es el resultado correcto. A eso se le llama comprobación de la ecuación. Vamos a escribirlo. Lo que les está diciendo es 3. En vez de X, yo voy a poner el número que encontré. 4 más 5 es igual a 17. 3 por 4 son 12, más 5 debe de ser igual a 17. Si ustedes suman 12 más 5, les queda 17, es igual a 17. Si ustedes llegan a esta igualdad, quiere decir que su respuesta es correcta. Si llegaran a una situación donde tuvieran 15 es igual a 17, significa que alguna de las operaciones las realizaron mal o bien el resultado que obtuvieron no es el correcto. Ahora vamos con el siguiente caso. Nos dice, ¿cuánto vale X si a 13 unidades se le resta el doble del valor de X y el resultado es 2? Ok, primero me dice, a 13 unidades, ok, al 13, le voy a restar el doble del valor de X. ¿Conocemos cuál es el valor de X? No, entonces va a ser 2 veces X. Y el resultado es 2. Ok. Vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Primero quitamos aquello que le estorba de forma indirecta. En este caso quitamos primero este. Como no tiene signo al inicio, nosotros sabemos que esto es un positivo, es un número positivo.
Entonces, lo contrario de un positivo o de que esté sumando es que esté restando. Entonces, menos 2x es igual a 2. Y aquí lo voy a pasar negativo. Menos 2x, realizo la operación. El 13 es más grande, se mantiene negativo entonces. Y se restan porque son signos diferentes. 13 menos 2 les queda 11. Ahora, el 2 está multiplicando a la x, va a pasar con la operación contraria, que sería dividir, pero tiene que pasar con todo y su signo, es decir, x va a ser igual a menos 11 entre menos 2. ¿Por qué aquí arriba no lo hice tan claro? Porque aquí ya sabemos que este es positivo. Entonces, positivo entre positivo me queda positivo. No tenía mucho caso hacerlo. En este caso sí, porque aquí ya está más notorio. Este es un signo negativo. Entonces, cuando sea multiplicación o división, el número se tiene que pasar con todo y su signo. Entonces, en este caso, x es igual a menos entre menos les queda más y 11 entre 2 les queda 5.5. Quiere decir que x puede tener valores negativos, valores con decimales, inclusive les puede quedar, lo pudimos haber dejado de esta manera, que sería un valor en fracción. Cualquiera de esos casos es correcto. Entonces, la comprobación sería 13 menos 2. Aquí ya no voy a poner esta x, voy a poner el resultado que yo obtuve. 5.5 es igual a 2. 13 menos por más menos 2 por 5.5 me da 11. Esto es igual a 2. 13 menos 11 es igual a 2. Positivo. ¿Por qué? Porque el 13 es más grande y aunque no esté, sabemos que es positivo. Entonces llegamos a una igualdad y quiere decir que es correcto. Recuerden que una ecuación es eso, una igualdad, tener una igualdad en ambos lados. Si no tienen una igualdad, entonces ya no está cumpliendo con la definición básica de ecuación. Los ejercicios para ustedes, en este caso, se los voy a dejar en SESWeb, así que por favor consulten la página, chicos.